prometo lealtad a la Biblia, la santa palabra de Dios, y la haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios, porque nunca se apartará de mi boca este libro inspirado por Dios, más penetrante que espada de dos filos, para servir y engrandecer al reino y a la nación donde Dios me hizo nacer. Amén. Y con un fuerte aplauso quiero que le demos la bienvenida al espíritu de la palabra de Dios y al mismo tiempo a todos aquellos que nos están escuchando en donde quiera que se encuentren, sean bienvenidos. Puede tomar su lugar. La palabra no solamente tiene que estar en nuestras manos, con nosotros, sino que tiene que estar ¿dónde? Viviendo dentro de nosotros mismos para que la palabra sea viva. Cuando la palabra solo está en nuestras manos y nada en la vida pensamos en ella, en realidad la palabra ahí está muerta, porque la palabra que funciona es la palabra que vive en nuestros corazones y que de día y de noche meditamos en ella. Esa es la palabra que quita el cáncer, esa es la palabra que rompe las cadenas de la corrupción, esa es la palabra que rompe las cadenas de los vicios, de las enfermedades, de todo. Esta es la medicina universal. Saben que cuando iniciamos la reunión del día de hoy, a mí nunca me pasa eso, pero me temblaban las piernas. Y sinceramente, cuando algo se sale de lo normal, es porque Dios va a hacer algo. Cuando Él empieza a actuar. ¿Ha tenido usted momentos donde dicen, es que me siento raro, o esto está raro? Esos momentos Dios quiere avisarnos para que nos preparemos y digamos, Señor, si tú me estás haciendo sentir esto diferente, es porque algo diferente tú vas a hacer conmigo hoy. Amén. Ese es un espíritu de fe, de creer y de hablar lo que creemos. Amén. Hoy fue la primera vez de Anthony y ahí sí que estuvimos todos siendo ministrados por la alabanza, por la adoración, que es un mismo espíritu de todos, ¿verdad? Y yo quiero que le demos un fuerte aplauso a él también, al más pequeño de nosotros, porque está aquí el día de hoy y está empezando todo, ¿verdad? Es mi deseo que cada uno de sus hijos, que cada uno de sus nietos sea lleno del poder que trae la palabra de Dios, porque si usted le ministra el poder de Dios a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, a sus amigos, grandes cosas va a hacer el Señor. Y adivinen, ¿quiénes van a ser los más beneficiados? Nosotros mismos. Amén. Entonces, para hoy teníamos preparado la letra de lo que íbamos a cantar, las lecturas bíblicas, algunas imágenes que quería proyectarles, pero por algunos problemitas no nos fue posible hacerlo. Ya teníamos todo preparado, pero no fue posible hacerlo, así que espero que en la próxima reunión ya lo tengamos incorporado. Amén. Bienvenidos a la red de grupos de oración Getsemaní. A ver, tenemos representantes hoy de cuántas denominaciones. Tenemos a hermana, bienvenida, representando a Elim. ¿Qué otra denominación? Está el Príncipe de Paz, Elim, pero internacional, ¿verdad? Acá está el Shaddai, está la Fuente de Salvación. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más. Amén. ¿Quién? ¿Tú? Bienvenida. Aquí estamos todos en un mismo sentir, ¿verdad? ¿Cuál es el deseo más grande que Jesús dijo cuando murió? Cuando alguien muere y sabe que van a ser sus últimas palabras, ¿creen que esa persona que sabe que es lo último que va a decir en esta tierra, será que las va a desperdiciar dando una queja, dando un chisme o dando una receta de comida? ¿Verdad que no? Cuando uno sabe que son las últimas palabras, ¿para qué las usa regularmente? Para decir lo más importante, pero ahí sí que lo más importante, que es de vida o muerte, ¿verdad? Lo más importante. Si hay una mamá, por ejemplo, y yo quiero que enfaticen eso, hay una mamá que está a punto de morir y mira que sus hijos no se soportan el uno al otro, que le robó al otro y son como los peores enemigos que existen. ¿Cuál creen ustedes que esa madre, cuando tiene a todos sus hijos reunidos al pie de su cama, les va a decir? Si son las últimas palabras que les va a decir. ¿Será que les va a decir, miren por favor, ahí me tienen limpio todo lo que les dejé? No, ¿verdad? ¿Qué será eso que tiene que decirles? Si ella sabe y conoce cada uno de sus problemas.
No les va a decir, miren, apunten la receta que me inventé, porque si yo me muero ya nadie va a hacer esa comida tan rica. No, ¿verdad? ¿Qué es lo que esa madre haría? Recomendarles y exigirles que traten de convivir, porque son una familia. Y eso sí es lo importante, ¿verdad? Mantener a la familia unida, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús estaba a punto de morir, dijo algo. Y esas palabras no son como las otras palabras, sino que esas palabras enmarcan importancia extrema. Y no quiero que lo busque, sino que solamente analice esto, que se encuentra en Juan capítulo 17, que dicen, yo estoy a punto de partir a la eternidad, le dice Jesús a sus discípulos y a todos los que estaban escuchando. Y le dice Jesús, yo ya pocas horas voy a estar con ustedes, pocos días ya. Y lo que yo le pido al Padre, dice Jesús, es que ustedes sean uno. Diga, sean uno. Para que el mundo pueda creer, dice, que Dios me ha enviado a mí. Y usted se pregunta ahora, ¿por qué el mundo no cree? ¿O por qué en nuestra Guatemala aún hay tanta violencia y tanta persecución? ¿Por qué? Porque miran que la iglesia está dividida. Y dicen, es que no creemos en Dios porque mírenlos a ellos. Razón tenía Jesús cuando dijo, sean uno, por favor, para que el mundo pueda creer que yo soy uno. ¿Ya le encontraron el sentido a esto? El problema no está en el mensaje que predicamos. El problema está en el mensaje que predicamos por medio de nuestros hechos y por medio de nuestras actitudes. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Esa fue la última voluntad de Jesús estando en esta tierra. Que su iglesia, que sus hijos sean uno, porque somos hijos del mismo Padre. ¿Verdad que esa es la más grande voluntad de Dios? Imagínese que su mano derecha quiera hacer algo, pero que la izquierda siempre esté deteniéndola, o que la mano derecha vaya a agarrar un clavo porque quiere colgar algo en la pared. Y la otra, ¿qué tiene que hacer? Agarrar el martillo para empezar a hacer una sola cosa. Pero si la otra también empieza a agarrar un clavo y quieren hacer lo mismo todos porque así les gusta, ¿verdad que no funciona? Van a pasar 100 años y nunca van a poder meter ese clavo en la pared ni colgar lo que tienen. Y ese ha sido nuestro problema, que queremos hacer muchas veces nosotros las mismas cosas que vemos hacer a los demás, mientras que Dios dijo, ustedes son mi cuerpo y cada uno de sus miembros, ¿verdad? Así que unos tal vez seremos piernas, otros brazos, otros manos, otros pies, otros ojos, etcétera, 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 porque tenemos una función cada uno de nosotros. Diga, yo tengo una función. Pero ahora la pregunta es, ¿será que usted ya sabe la función que le toca desempeñar acá? ¿O está tratando de imitar la función de su hermano o de su vecino o de sus pastores o de los conocidos que tiene? Está tratando de imitar lo que otros han hecho. Para nosotros saber qué es lo que tenemos que hacer cuando Dios nos quiere usar es simplemente dejarnos usar por Él. ¿De qué le sirve a usted tener un instrumento musical? Dígame uno. Una guitarra, ¿qué más? Una concertina, dicen por acá, yo me imagino un piano, un violín, ¿qué más? Una batería. Imagínense que están todos esos instrumentos y uno cuando los mira dice, aquí qué gran concierto va a haber y esto se va a poner alegre y bonito, ¿verdad? Y se llena de gente. Pero adivine qué pasó, no llega ninguno de los que va a tocar. Va a pasar algo en ese lugar, que la gente va a salir enojada, alegando y todo, porque no hay quien use los instrumentos. O si llega alguna persona a quererlos usar dentro del público, pero tienen llave, no va a poder siempre. Igual somos nosotros, que Dios desde que nos formó en el vientre de nuestra madre, como dice en el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos, tú me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabo porque formidables y maravillosas son tus obras. Eso quiere decir que Dios desde cuándo nos viene hablando, acariciando, diciéndonos que somos sus hijos. ¿Desde cuándo? Desde que venimos en el vientre de nuestra madre y nos dio un propósito,
nos dio el sentido de nuestras vidas. Y si el mundo nos ha venido a decir que venimos a sufrir a esta tierra, es una mentira que Él quiere que te creas para que tú vivas desdichado en esta tierra. ¿Cómo va a ser eso si Jesús vino pobre a esta tierra? Todos como querían que viniera Jesús, que viniera como un rey poderoso a matar a los romanos, así lo querían, pero no. Él vino humilde, sin riqueza y sin gloria. Por eso fue que los judíos no creyeron en Él. ¿Por qué? Porque ellos esperaban a uno que viniera en poder, en gloria, con ejército, pero no fue así. Por ejemplo, si usted hubiera estado en esa época y usted tuviera unos enemigos que no lo dejan vivir en paz, que usted está tranquilo viviendo, tratando de hacer todo bien, y ellos ahí están poniéndole tropiezo, lo están culpando de cosas que usted nunca hizo, ¿le caerían bien esos enemigos? Usted no. Quisiéramos que alguien más poderoso que ellos viniera y los aplastara y les hiciera de todos y más de lo que nos hicieron a nosotros, ¿verdad? Y si yo les empiezo a predicar, póngale antes, que va a venir uno que va a hacer la venganza y ya no vamos a sufrir más, sino que Él a ellos los va a hacer sufrir como nos hizo sufrir a nosotros. Y usted, amén, aleluya, diría todo, porque ya viene el Salvador, Él nos va a salvar y esos enemigos de ahorita van a salir huyendo de nosotros y nosotros vamos a reinar. Verá que eso es una noticia grande, que hasta saltaríamos de alegría. Y cuando le dice Juan el Bautista, ya viene el Mesías, ya viene el Salvador, ya viene, ya viene, ya viene. Y en eso es que nace Jesús y le dicen, Él es el Rey, el Salvador. ¿Y sabe qué pasa? La gente no cree en Él, porque viene y es hijo de un carpintero además de todo. Lo conoce la gente. Por eso es que las personas que viven dentro de un mismo círculo y Dios levanta a uno dentro de ellos y a los demás no, empieza la envidia, empieza la crítica, empieza la murmuración y a decir que eso no es de Dios, sino que está haciendo otras cosas que no son de Dios y que no es bueno lo que está haciendo, porque ellos lo han visto nacer y es simplemente un espíritu de envidia, de temor y de todo eso que está reinando así. Por eso es que no creyeron en Él los de su propio pueblo. Y saben que cuando Jesús regresó al lugar, ¿cuántos milagros hizo? A Nazaret. Por eso le dicen Jesús de Nazaret. ¿Cuántos milagros hizo? Ninguno. Porque la gente no creyó en Él. Porque decían, cuando Él decía, ¿quién quiere ser sano? Pero ¿cómo se está preguntando eso si no lo conozco yo que vive en aquella casa? Es hijo de José el carpintero y de María la que vive con sus hijos ahí en esa casa. ¿Cómo está diciendo que Él puede hacer un milagro si yo lo conozco, yo lo vi nacer? Y botan la fe. Y Jesús no pudo hacer nada ahí. Y usted dice, pero ¿cómo Jesús no pudo hacer nada si Él es el Dios Todopoderoso? Porque Jesús está limitado a nuestra voluntad. Porque si se recuerda, Él dijo, mi voluntad te dejo, mi voluntad te doy. Así que toda potestad Dios nos la entregó a nosotros, a sus hijos. Dios ya hizo lo que Él tenía que hacer. Y ahora, ¿quién tiene la autoridad? Nosotros. Por eso es que si le estamos pidiendo a Dios que haga un milagro, pero nosotros no lo exigimos y no lo ordenamos, no va a pasar nada, porque nosotros tenemos que dar la orden. Dios ya dio la orden cuando Él murió en la cruz del Calvario y dijo, consumado es. Diga, consumado es. Y ahora dígame, ¿qué significa consumado? Ya no hay nada más que hacer. Ya no hay nada más que hacer. Aunque yo me empeñe en hacer algo, ya no se puede hacer nada. Porque ya está hecho todo. Y si alguien quiere hacer algo, corre el riesgo de arruinar lo que ya está hecho, ¿verdad? Cuando Él dijo consumado es, ahí va tu salud, ahí va tu prosperidad, ahí va a estar el gozo de tu familia, ahí va a estar la paz de tu casa. Cuando Él dijo consumado es, se llevó todo el castigo de la ley. Todo se lo llevó Él ya. Y nos dijo, yo ya di la orden para que ustedes se empiecen a ordenar en el cielo, porque todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que ustedes desaten en el cielo será desatado en la tierra. Los salmos dicen, ustedes sus ángeles, ejecutores de la palabra de Dios. ¿Quiénes son los que hacen los milagros? Los ángeles, porque son los que ministran la palabra de Dios.
Dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y se recuerdan que en el Antiguo Testamento estaba Giesi, el servidor de Eliseo. A Eliseo lo querían matar los enemigos. Y una vez dice que se levanta Giesi y sale él tranquilo desde la cabañita donde estaban y miran que ese lugar estaba cubierto por el ejército del enemigo y solo estaban esperando que saliera Eliseo para matarlos a los dos. ¿Cómo se pondría usted si usted tiene a su familia guardadita, a la gente que más quiere, en una cabañita y usted está ahí escondiéndose del enemigo? Y cuando sale en la mañana ahí lo tienen rodeado ya sus enemigos. ¿Cómo se sentiría? Verá que hay un momento en que le tiembla todo a uno. Pero lo que importa no es el momento en que yo estoy nervioso sin saber qué hacer. Lo que importa es qué hago yo después de eso. Muchos dicen, fíjese que a mí me falló la fe porque vino ese problema y yo sentí que me derrumbé. Eso no es fallarle a Dios. Fallarle a Dios es quedarse a vivir ahí derrumbado. La fe es que si yo estoy tirado, tener fuerzas para levantarme y creer en lo que Él prometió. Y que como decía la Escritura, aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado porque tú estarás conmigo. ¿Cuántos vinieron a la reunión pasada? Ahí aprendimos todo esto, ¿verdad? Y por eso es de darle continuidad a todo esto, porque una enseñanza complementa a la otra. Y si usted no vino, pídanos al final el CD de la semana antepasada sería, ¿verdad? Para ir formando, porque ¿cuántos quieren tener poder aquí? Pues la noticia es que usted ya lo tiene, solo que no lo sabe usar. ¿Y qué necesita para saberlo usar? Un maestro. ¿Y quién es el maestro? El Espíritu Santo. Pero para nosotros poder activar el Espíritu Santo necesitamos que una persona, que un ministro nos ministre esa activación. Imagínese unas gradas, unas escaleras. ¿Qué necesita usted para subir al segundo nivel? Dar un paso, después otro y después otro. Solo que unos dan unos 2 pasos y ahí se quedan. Otros dicen, ay, qué feo estar en las gradas, mejor me regreso a lo planito. Porque si me muevo un poquito, puedo caerme. Ese es el miedo que les da a todas las personas de poderse caer cuando empiezan a crecer en la obra de Dios. Yo conozco gente que lleva 40 años en la iglesia y nunca ha experimentado el poder sanador del Espíritu Santo. ¿Cuántos de aquí ya han experimentado ese poder? Levánteme su mano. En cualquier circunstancia, si ha visto que Dios le ha respondido de una manera grande. Todos, todos, todos. Y aunque piense que no, si Dios le mostrara en este momento de todo lo que lo ha salvado, se quedaría con la boca abierta. Porque muchos de nosotros ya no tendríamos que estar aquí si no fuera porque Dios nos rescató alguna vez. Aún en la cosa más sencilla, ¿qué tal? Había un hoyo y Dios nos rescató de eso también y ni cuenta nos dimos de lo que nos salvó, o nos querían hacer daño y Dios nos ocultó, que ni nos enteramos de todo lo que Dios ha hecho a espaldas de nosotros para protegernos. Pero la cosa aquí es que nosotros tenemos que ir subiendo, subiendo y subiendo y necesitamos meternos. ¿Cuántos dijimos que habíamos recibido algo de Dios? Todos. Pero no me dejará mentir que usted ha sido el beneficiado. Y cuando usted es el beneficiado, no cuenta. Porque Jesús dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Entonces, ser beneficiario no cuenta de nada. Al que le vale es al que hizo eso con usted. Si usted tenía un gran dolor de cabeza, una migraña, que es un espíritu horrible que quiere presionarnos, cuando vienen y oran por usted y usted queda sano automáticamente o va sanando conforme las horas o los días, el beneficiado no es usted, sino el que hizo eso, porque eso le contó a él y se lo anotaron en un libro que hay que se llama el libro de las obras. Usted sabe que existen varios libros en el cielo, ¿verdad? Uno es el primerito es el libro de la vida. Y ahí está un ángel, podríamos decir, escribiendo a cada momento los que reciben a Jesucristo en su corazón y los que reconcilian con Él. Los está escribiendo y también está borrando los que una vez estuvieron en el libro de la vida, pero no hicieron lo que Dios les dijo y los tiene que borrar. Una persona, yo fui a predicar
a otro departamento y me dijo, hermano Jonathan, eso que usted está predicando es una mentira, porque Dios no tiene borrador, y si Dios una vez lo escribe a uno en el libro de la vida, no hay para dónde, y si yo acepto y me vuelvo borracho y me voy a estrellar en un camión y me muero, pues yo me voy para el cielo, me decía. ¿Será correcto eso? Y él me dice, en la Biblia no dice que él use borrador. Y yo le dije, claro que sí dice, en Apocalipsis capítulo 2 o 3, donde dice, y si no retienes lo que tienes, te borraré del libro de la vida de mi Dios. Y es una tarea que puede hacerla en su casa, ¿verdad? Busque donde dice todo eso, porque son cosas que si usted las cree, lo pueden llevar a la condenación por ignorancia. Y cabal decía Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay muchas personas que el día de hoy están muriendo de una fiebre, de una enfermedad sencilla, porque nadie les dijo cómo se podía curar, que tan solo por mantener limpias las cosas y lavar todo se podían evitar muchas enfermedades, y por eso el día de hoy están muriendo por ignorancia. Muchas familias están llevando a sus hijos a la perdición por ignorancia. Y como ellos eran ignorantes, también quieren que sus hijos sean ignorantes. No, si Dios vino a dar su vida aquí por nosotros, es para que ya ninguno de nosotros dé su vida. Si Él vino en pobreza, es para que ninguno de nosotros sufra más pobreza, ni miseria, ni hambre. Si Él vino sencillo y sin nada, sin ninguna propiedad, para que nosotros nos enseñoreemos de esta tierra que Él nos dejó. ¿Cómo se sentiría usted si usted prepara bien a su hijo y después Él empieza a vender todo lo que usted le dejó y se queda sin ningún lugar siquiera donde recostar la cabeza? Se sentiría muy mal, ¿verdad? Que haya perdido todo. Y así mismo se siente el corazón de Dios cuando mira que los hijos del enemigo son los que tienen toda la tierra sostenida entre ellos, que los hijos del enemigo son los que tienen agarrada toda la riqueza, que los hijos del enemigo son los que tienen agarrados todas las cosas que Dios creó para nosotros, para sus hijos. ¿Verdad que hoy están mal las cosas? Lo que tendría que estar en las manos de los hijos de Dios está en las manos de los hijos del enemigo, pero no porque el enemigo sea valiente y él se pelee, no. Nosotros nos hemos dejado. Porque hay un dicho que no me recuerdo cómo dice, que el enemigo va a vivir hasta que nosotros se lo permitamos. Porque el enemigo no es más fuerte que nosotros. Solo que nosotros estamos temerosos y no queremos levantarnos en contra de él, por lo que puede hacer en contra de nosotros. Pero ¿qué puede hacer si él prometió que si él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él prometió que ningún arma forjada en contra de nosotros prosperará. Si tenemos la palabra y no actuamos, es porque no tenemos fe. Y el que no tiene fe no es valiente. Y el que no es valiente no heredará el reino de Dios, dice. Entonces yo quiero ahora sí que avancemos y que vayamos al libro de Juan, capítulo 21, verso 15. 21:15. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. ¿A usted le gusta que le cuenten los finales de las historias? ¿A cuántos les gusta que le cuenten el final? Es como que le digan la respuesta de una adivinanza, que le digan la pera. Y usted dice: ¿y qué me quiso decir, verdad? Le tenía que decir primero la adivinanza y después la respuesta, ¿verdad? Y yo aquí le estoy contando el final de la historia, lo último que pasó. Entendimos el relato que nos dice acá, ¿verdad? Aquí voy a girar.
Estaba un pescador que nada le salía bien, tenían horas y horas de salir a pescar y no consiguieron pescar ni un solo pez. ¿Cómo se sentiría usted si todas las mañanas usted se levanta feliz de decir, yo sé que hoy me va a ir bien, yo sé que este día va a ser diferente y no va a ser igual que ayer? Y a las 6 de la tarde usted viene de regreso con la cabeza para abajo, con los ojos pesados y llorosos de ver que este día que usted se levantó diciendo que le iba a ir bien y le iba a ir así, no fue como usted lo quiso y que tal vez fue peor que el de ayer. Yo sé que muchos hemos tenido esas clases de días, que nos levantamos porque vamos a hacer algo y decimos, este día no va a ser igual que ayer. Y para su sorpresa o desdicha es igual o peor. Y así estaba Pedro en su barca. Simón o Pedro es el mismo, ¿sí? Y estaban con ese grupo de pescadores y de repente, ya cansados y aburridos, regresan a la orilla. ¿Cómo se sentiría usted en ese día que no pudo conseguir nada de lo que se propuso y viene más cansado, perdió, gastó, pérdida total el día? Así se sentía Pedro con los otros pescadores. Y regresaron a la orilla y en eso iba un hombre caminando y le dice, Simón, llévame mar adentro. Simón ni conocía a ese que le estaba hablando. ¿Y a qué quieres que te lleve mar adentro? Tú llévame, porque hoy vamos a pescar y quiero cenar, le dice. Estás loco, mira, tenemos días, horas de estar en medio del lago y no conseguimos ni un solo pez. Llévame mar adentro. Y Simón, porque ya no le siguiera diciendo y que otra vez pasara y le volviera a repetir lo mismo, se lo llevó mar adentro y le dice a Pedro unas palabras tan gratificantes para nosotros el día de hoy y le dice, Pedro, boga mar adentro y suelta tus redes. Y Pedro le dice, pero Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿No te acabo de decir que llevamos días tratando de pescar y no conseguimos ni un solo pez? Echa tus redes. Señor, como que no entendés, ¿verdad? Llevamos días y no hemos conseguido nada. Y el Señor tan paciente con nosotros también, que es lo más tranquilo, nos dice, echa tus redes. Y Pedro ahí por no seguir alegando, dice, está bien, Señor, en tu nombre echaré mi red, le dice. ¿Cuál fue la orden que dio el Señor? Echa tus redes. Diga redes. Redes. ¿Cuál es el sonido de la S? Diga. Lo que Jesús dijo, echa tus redes. Así termina la orden de Jesús. ¿Cómo? ¿Otra vez? Esa fue la orden de Jesús, con y Pedro dice, ahí sí como que agarró fe y muy valiente. Él dice, está bien, no he pescado nada, pero ¿y qué? En tu nombre echaré la red, le dice. La red. ¿Con qué letra termina? Con la D. ¿Y cuál es el sonido de la D? Diga. ¿Cómo? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? ¿Cuál fue la orden de Jesús? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? ¿Verdad que no obedeció lo que Jesús le dijo? Jesús dijo una cosa, pero Pedro hizo otra. Y la palabra continúa diciendo, y Pedro tiró la red. O sea, él dijo, mira Jesús, tú decís las redes, pero yo voy a tirar la red, y tiró la red. ¿Qué voluntad cumplió Pedro? La suya propia. Porque en su mente Pedro estaba diciendo, es que yo estoy haciendo esto solo para que ya no me siga molestando, porque llevamos horas y yo lo único que quiero es irme a mi casa e irme a tirar a la cama y ya no saber nada hasta el otro día. ¿Cuántos se han sentido así? Ya no quieren saber nada de la vida, solo irse a tirar a la cama y a dormir y a dormir y a dormir. ¿Cuántos se han sentido así? ¿Verdad que sí? Entonces Pedro decía, ahí están todas las redes, pero yo solo una voy a tirar porque solo es para darle gusto a este Señor. Y tiró la red. ¿Cuál era la orden de Jesús? Y la de Pedro, ¿verdad que no es la misma? Entonces dice que tiró la red. Y esa red se llenó de tantos peces que aún la embarcación se estaba hundiendo. Dice que sacaron la red y empezaron a llenar.
Pero yo le digo, si Pedro hubiera hecho exactamente lo que Jesús le dijo, no hubieran tenido solo por una semana, hubieran tenido hasta para un mes, 2 meses, 3 meses de tantas redes que se habían llenado. Y los demás que estaban en la orilla hubieran ido a ayudarle también. Cuando tú obedeces lo que Dios te dice, como Él te lo pide, no solamente tú eres el beneficiado, sino tu familia y todos los que están a tu alrededor. ¿Y a quién le estaban agradeciendo después los que estaban en la orilla y las familias de ellos? A Pedro, porque él fue el que hizo todo para que el milagro pasara. Jesús dio la orden, pero ¿quién hizo posible el milagro? Pedro, porque él fue el que hizo lo que le dijo que había que hacer para que pasara un milagro. Ustedes muchas veces no reciben un milagro de parte de Dios. Dios ya hizo el milagro, pero nosotros no nos atrevemos a tirar la red para que podamos concretar ese milagro. Amén. Entonces, ahí empezó la historia de Pedro. Y desde ese momento, Pedro tiró las redes y los peces por allá y empezó a seguir a Jesús. Y Jesús le dice, desde hoy ya no vas a ser pescador de peces, sino pescador de hombres. Y ahí empieza la historia de Pedro. Sinceramente, la más emocionante de los discípulos, ¿verdad? Pedro, aquel que hasta defendía al maestro. Y empezó Pedro a vivir con Jesús hasta el día donde les dije que habló de Juan 17, ¿recuerda? Y ahí estaba Jesús anunciando su muerte. Y estaban en la última cena. ¿Se recuerda esa historia? La de la última cena, donde están sus discípulos rodeando la mesa con Jesús y Jesús despidiéndose. Y Jesús dice, en ese momento, uno de los que está aquí me va a traicionar. ¿Qué les dijera yo a ustedes? Uno de los que está aquí no se salvará y cuando no se salve va a maldecir el nombre de Dios que un día bendijo. Ninguno de nosotros quisiera ser, ¿verdad? Nadie. Y todos empezaron a decir, seré yo maestro, seré yo maestro, seré yo maestro, seré yo maestro. Los 12 dijeron, seré yo maestro. Y Jesús añadió, el que me va a traicionar es el que mete su pan en mi plato, el que moja su pan en mi comida, el que mete su mano en mi plato. ¿Qué quiso decir Jesús ahí? Estaba dando las pistas de quién lo iba a traicionar. Y ahora yo le pregunto, si usted está en su mesa y está comiendo su comida preferida, ¿cuál es su comida preferida? Muchas, ¿verdad? Pero usted está comiendo su comida preferida. ¿Qué haría si alguien va y le mete la mano en su comida? ¿Qué haría? ¿Verdad que no nos gusta? Nos enojaríamos. ¿Verdad que sí? Eso es lo peor que le puede pasar a alguien. Que alguien venga y meta su mano en su comida, ¿verdad? Nada agradable, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si usted está comiendo y llega su hijo de unos 2 años y mete su pan en su comida, ¿lo tiraría para allá y le legaría a usted? Unos dicen que sí, otros que no. Pero para hacer eso y que el otro no se enoje, quiere decir que hay una intimidad. O sea, que hay un grado de cariño y de amor. O sea, solo alguien de mucha confianza puede hacer eso. Solo al que le tengamos entera confianza puede hacer eso, ¿verdad? Porque alguien desconocido no puede hacer eso. Igual, alguien que entre a mi casa tiene que ser alguien de mucha confianza, ¿verdad? Y esa era la pista que Jesús le estaba dando. Y adivinen quién era el que metía su mano en el plato de Jesús. Judas. Eso quiere decir, para que haya una traición, ¿qué tiene que haber? Una relación muy estrecha, ¿verdad? Si su enemigo lo traiciona, eso no es traición, ¿verdad? Porque usted ya sabía que era su enemigo y que en cualquier momento lo iba a traicionar. Pero ¿de quién menos espera usted que lo traicione? De sus amigos, de su propia familia, de los mismos que compartimos la misma visión. Eso es traición. Por eso, enmarquemos acá que el mismo Jesús dijo, mi mejor amigo es el que me va a traicionar. Porque el que ni se interesa por mí, esa no es traición, porque nunca me llegó al corazón. Por eso Judas no pudo perdonarse a sí mismo, porque había traicionado a su mejor amigo. Y la traición muchas veces viene exactamente de ahí, de donde menos nos esperamos, ¿verdad? ¿Sí? El mejor amigo de Jesús traicionándolo y entregándolo. Por eso es que Judas, ahí sí que lo llevan mal muchos, ¿verdad? Él escogió el árbol equivocado.
porque en vez de irse a postrar al árbol del que hicieron la cruz, a los pies de la cruz, se colgó en otro madero. O sea, él escogió mal la pieza de madera donde tenía que ir. Dios estaba amplio para perdonarlo y la iglesia también, pero no fue así. Pero no vengo a hablarles de Judas el día de hoy, sino a hablarles acerca de la vida de Pedro. Y en ese momento salieron todos y Pedro le dice: maestro, ¿verdad que no soy yo? Porque yo nunca te negaría, le dice Pedro. ¿Y qué le dice Jesús? Pedro, tranquilo, porque sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ti. ¿Cómo se sentiría usted si el mismo Dios le dijera eso a usted? ¿Verdad que levantaría los hombros y levantaría la cabeza? El Dios de los cielos me dijo que yo era esto y esto, y a todo mundo anduviera contándoselo, ¿verdad? ¿Le gustaría que Dios hable bien de usted? Que Dios le hable bien, ¿verdad? Que usted hasta se siente más grande. Si se sentía triste, la tristeza saber a dónde se fue. Hoy me siento feliz porque el maestro me dijo esto y esto. ¿Ha tenido usted un buen día en que todo le sale bien y que qué bendición y todo? Días alegres, ¿verdad? Yo sé que sí ha tenido. Y ha tenido malos días. El peor día de su vida, que dice: este es el peor día de mi vida. ¿Verdad que también ha tenido? Todo me salió mal, me robaron, me hicieron esto, todo me salió mal. Es el peor día de mi vida. Y los otros que dicen: este es el mejor día de mi vida. ¿Verdad que usted ha tenido los dos días? Pero ahora la pregunta: ¿usted ha tenido el mejor día de su vida y el peor día de su vida el mismo día? Pero a Pedro sí le tocó, porque el mismo día en que Jesús elogió a Pedro, el mismo día le dijo: apártate de mí, Satanás. Cuando Pedro le dijo: yo no te negaré, nunca. Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Cuando Jesús preguntó: ¿quién creen que soy yo? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo elogió. Pero cuando le dijo que no lo iba a negar, le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Le gustaría a usted que el mismo Dios le dijera Satanás a usted? Eso es para decir: este es el peor día de mi vida. Pedro cargaba su gran sonrisa y alegría que él se la desinfló Dios en un ratito. Y tuvo el mejor día de su vida y el peor día de su vida el mismo día. Al rato estaba Jesús amarrado y lo estaban lastimando. Y empiezan a buscar a los que andaban con Jesús. Y adivine qué dice Pedro: yo no lo conozco. Yo no lo conozco y yo no lo conozco. Y cantó el gallo. Y Jesús ya se lo había dicho. ¿Qué sentiría usted cuando hizo exactamente lo que se prometió usted mismo que nunca iba a hacer? Yo sé que muchas veces usted se prometió: yo nunca voy a hacer con mis hijos lo que me hicieron mis padres. Y para sorpresa suya está haciendo con sus hijos lo mismo o peor de lo que hicieron sus padres con usted. Uno nunca se promete nada en contra de sí mismo, porque es el enemigo, escucha todo lo que nosotros hablamos. Y si usted dice: me va a ir bien, él va a hacer todo lo posible para que le vaya mal. Si usted dice: voy a tener, él va a hacer todo lo posible para que no tenga. Pero usted tiene que tener la convicción de que si Dios está con usted, no va a tener falta de ningún bien y todo le saldrá bien, porque él lo prometió. Amén. Entonces, Pedro estaba en el peor momento de su vida cuando sonó el gallo, ¿verdad? Cuando cantó el gallo. Puro celular o algo así, ¿verdad? Cuando cantó el gallo. Y ya no supo qué hacer Pedro. Había traicionado y había hecho lo que él se prometió que nunca haría en la vida. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3. Y cada vez que lo negó, se maldijo a sí mismo. Cuando usted hace algo que se prometió que nunca haría, se maldice a usted mismo y a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a los hijos de los hijos de sus hijos. Hasta la 3ª y 4ª generación los maldice. ¿Se da cuenta de eso? Cuando usted le roba a Dios en sus diezmos y ofrendas, está llamando pobreza para usted, porque Dios no va a tener por inocente al culpable. Dios es justo y descubre la justicia de los justos y descubre la injusticia de los injustos. Si usted quiere tener una vida de bendición, trate de dar lo mejor de usted y de no robarle a Dios ni en dinero, ni en tiempo, ni en nada, porque todo es de Dios y todo se lo debemos a Él.
¿Se da cuenta de lo delicado que Pedro hizo? Se maldijo 3 veces a él mismo. Y luego, ¿cómo se sentiría usted después de haber hecho eso? Usted ha tenido momentos de sentirse muy mal por haber traicionado la confianza de Dios. Muchas veces nos sentimos rehusados por Dios y que oramos y la gente se sana y pasa todo eso, pero al ratito de estar sanando a la gente, estamos pecando. Y verdad que nuestro corazón se siente muy mal, muy, muy mal. Y acarreamos maldición para nosotros. Y así se sentía Pedro, muy mal. Y andaba caminando por la orilla del lago. Se le salían las lágrimas porque él estaba recordando: aquí en esta orilla, Jesús, que ahora está muerto, me pidió que lo llevara en medio del lago y ahí hizo el milagro más grande que yo había visto. Pescamos una gran multitud de peces, dice, y Pedro empieza a recordar todo lo que Jesús exactamente había hecho y se le salían las lágrimas porque dice: ahora Jesús está muerto. Ya no le puedo decir: Señor, perdóname. Yo no quise negarte, pero lo hice. Yo no quise fallarte, pero aún encima de eso te fallé. ¿Cómo se sentiría usted recordando todo lo que Dios hizo con usted y después de todo eso sentirse de esa manera? ¿Verdad que no? Muy bien. Una tristeza grande invadiría lo que somos y así se sentía Pedro. Se sentía muy mal. Pedro ansiaba regresar, que nada de eso hubiera pasado. Pedro en su mente decía: si a mí me volvieran a preguntar si yo andaba con Jesús, yo diría: sí, yo andaba con él y si es necesario yo entrego mi vida. Y él decía: pero ¿para qué estar haciendo eso ahora si ya es demasiado tarde? Ya le fallé al maestro. Empezó a limpiar su barca, su lancha, y se subió otra vez. ¿Qué hizo Pedro? Regresó a hacer lo que antes hacía. Y él dijo: esta gran tristeza que yo siento el día de hoy no me la voy a quitar con nada y me la voy a llevar hasta la tumba. Voy a regresar a hacer lo que hacía antes de conocer al maestro. Y empezó a pescar y no conseguía pescar nada. Y verdad que cuando le fallamos a Dios, sentimos que lo que Dios nos dijo, uno lucha porque se cumpla el sueño que Dios nos prometió, el milagro que Dios nos prometió. Y luchamos porque se cumple y no pasa nada. Nos entristecemos y voy a decir: de plano que no era cierto y voy a regresar a hacer lo que era antes. El empresario vino a ser pastor y como no le funcionó, regresa a hacer lo que hacía antes. Y regresamos a hacer lo que antes hacíamos. El primer error de Pedro después de haber traicionado a Jesús. Uno no regresa a hacer lo que antes hacía, que lo que uno hacía antes se quedó en el pasado. Tenemos que hacer lo que Dios nos mandó. Y aunque no nos salga y no nos salga y a la 10ª vez no nos salga, si seguimos intentando nos va a salir porque nos va a salir. Solo los que intentan tras intento les salen las cosas. Pero Pedro no. Pedro dijo: ya tiro eso y regreso a mi oficio de antes. Y en eso dice que un señor en la orilla le dijo: ¿no tienen un pescado por ahí que me den? Y Pedro le dice: ay, ese viejo, ¿qué está haciendo? Si está viendo que no es pescado nada, yo estoy mal, estoy triste y estoy enojado porque encima que traicioné a Dios, no logro pescar nada. Y empieza a gritar: ¿no tienen un pescado que me den por ahí? Y Pedro va de maldecir: es que ¿qué se creen? Si ni para mí tengo, ya estuvo que le voy a dar a él. Y después regresó a la orilla y está el Señor moviendo unos carbones, como encendiendo un fuego en la orilla del lago. Y le dice el Señor que le estaba hablando a Pedro: ¿no tienes un pescado para mí? Él se queda con la boca abierta de ver que el que le estaba hablando era Jesús, que ya no estaba muerto, sino que le estaba hablando en el mismo lugar donde lo conoció. Y Pedro no cabía en su felicidad ni podía hablar. ¿Le ha pasado a usted que no puede hablar de la emoción? ¿Y qué pasó? Y usted no puede hablar. Esto le estaba pasando a Pedro. Y Pedro decía: pero, y no podía hablarle. Y Jesús, ¿qué pasó? Si yo te enterré, tú estabas enterrado, yo te vi en la cruz, estabas muerto. Y Jesús le dice: ¿te acuerdas que yo te dije que me iban a matar, pero iba a regresar? Sí, Jesús, pero a mí se me había olvidado. Jesús le dice: yo te fallé, Jesús. Yo te fallé, Jesús. Perdóname, Jesús. Y el maestro ni abría la boca. ¿Qué sentiría usted cuando usted le falló a la persona que más ama y usted le pide perdón hasta de rodillas y ni abre la boca? ¿Qué es lo que quisiera usted que le dijera a la persona que más ama y usted le pide perdón?
que le diga, yo te perdono porque también te amo, ¿verdad? Olvidemos todo. Pero Jesús ni abría la boca ni lo miraba. Jesús, por favor, perdóname, le decía. Perdóname, por favor, Jesús, perdóname. Yo sé que merezco la muerte, porque yo sé que la paga del pecado es la muerte eterna. Pero también tú una vez dijiste que la dádiva de Dios era vida eterna y vida abundante. Entonces Jesús voltea la cara y lo mira fijamente y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Y Pedro le dice, Jesús, yo te amo, le dice, de verdad yo te amo. Y se puso feliz Pedro, porque ya le había hablado. Y se le quedó viendo, ahorita me va a decir que me perdona y que sí voy a ser la cabeza de la iglesia, decía Pedro. Se quedó callado y le preguntó por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Pedro se le queda viendo de plano y dice, Señor, yo te amo. Se queda callado el Señor y le dice por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y dice que se entristeció Pedro. Jesús no me va a perdonar. Ya me va preguntando 3 veces si lo amo y no le basta. Jesús no me va a perdonar. Dice que cayó el semblante de Pedro y se entristeció. Como aquel que dice que tiene una gran necesidad y va a decirle, présteme por favor, es que necesito que me preste. Y le dice, no, présteme por favor, présteme. No. Ya la tercera vez él ya dice, no me va a prestar, para dar la vuelta e irse, ¿verdad? Triste por no haber conseguido lo que quería. Se decayó el semblante de Pedro y Jesús la tercera vez le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, pero Señor, ¿por qué me preguntas otra vez si tú sabes que yo te amo? Y Pedro no le estaba mintiendo porque lo amaba en el fondo del corazón. Pero una maldición grande es lastimar a lo que nosotros más amamos. Pero está impregnado en la naturaleza pecaminosa del ser humano. Lo importante es saber arrepentirse de todo corazón y pedirle perdón a Dios. Pero Señor, tú sabes que yo te amo. Y Jesús le dijo, entonces apacienta mis ovejas, queriendo decir, todo está olvidado, Pedro. Acuérdate de todo lo bueno que hablé de ti y todo lo malo yo me olvido. Jesús no porque quería, hoy sí me las va a pagar, me traicionó y quiero que le duela, que crea que no lo voy a perdonar. Y muchos antes de perdonar a su hermano, hacen que sufra un poquito, ¿verdad? Pero Jesús no lo hizo por eso. Jesús le dijo 3 veces a Pedro, si lo amaba, para eliminar, para anular las 3 veces que lo maldijo. Le preguntó la primera vez para anular la primera vez que Pedro lo había traicionado. La segunda vez para anular la segunda maldición que se ganó por haberlo traicionado. Y la tercera vez por haberlo traicionado la tercera vez. Si Dios te dice que te metas en el río 7 veces, pues 7 veces te metes. Si Dios te dice que vayas a visitar a esta persona, cuantas veces te diga el Señor, tú lo haces. Si Dios te dice que te levantes 8 veces o 10 veces a pedirle a Él en la noche, pues tú lo haces, que tú no sabes para qué Él te lo está pidiendo. Amén. Cierre sus ojos. Y un espíritu de perdón, un espíritu consolador, un espíritu reconstructor está en este lugar. Lo que el enemigo ha derribado, en pocos días Dios los volverá a reconstruir. Y más fuerte de lo que era antes. Si el enemigo lo tiró, fue porque no estaba tan fuerte. Pero ahora el Señor va a volver a reedificar el edificio que tanto tiempo ha estado construyendo en ti. Y yo quiero que se ponga de pie en este momento. Y que en este momento usted tome una actitud de decirle, Señor, si alguna vez te fallé, te pido que me perdones. Y Señor, si yo te voy a fallar en uno de estos días, porque no soy perfecto, solo si estoy contigo, te pido perdón de una vez por eso. Y si yo te llego a fallar algún día, no lo voy a hacer queriendo, sino por ignorante y cobarde, Señor. Perdóname desde ya, Padre. Y perdona el pecado de mis hijos también. Perdona el pecado de nuestros padres, el pecado de nuestros abuelos y el de los padres de nuestros abuelos. Perdónalo, Señor, porque queremos ser hechos nuevas criaturas, para que todo lo viejo termine y tú hagas todas las cosas nuevas, Padre.
En el nombre de Jesús, te pido que tengas misericordia de mí, que me perdones y me libres de toda condenación, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, porque el que está en Cristo no hay condenación. Gracias, Padre. Ahora te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que bendigas nuestras almas, nuestros espíritus y nuestros cuerpos. En el santo y poderoso nombre de Jesús, venimos arrepintiéndonos de todo lo que hemos hecho inconscientemente o conscientemente. Te pedimos perdón, Señor, para que tú nos puedas usar, porque tú eres santo y yo quiero ser santo como tú eres santo, Señor. Perdónanos, Señor, para poder optar a la vida eterna que tanto queremos y necesitamos de ti, Señor. Perdónanos, Padre eterno, porque te necesitamos mucho más que ayer. Te amamos, te bendecimos, Señor, y queremos amarte hasta el último momento de nuestras vidas, Señor. Queremos amarte porque tú has sido bueno, tú has sido grande y misericordioso con cada uno de nosotros, Padre. Bueno tú has sido, Padre. Habla con tu Padre ahí, arregla tus cuentas ahí con el Señor. Gracias, Padre. Ahora yo les pido que guardemos silencio. Y ahí donde estamos de pie con sus ojos cerrados, yo quiero hacerles una invitación el día de hoy para cambiar su vida que hoy están llevando. Porque muchos de nosotros y los que me están escuchando en este momento caminan y viven, pero su espíritu y su alma están muertos. Y cuando nos toque partir a la eternidad, si seguimos así, nos va a llevar a la condenación eterna y ahí ya no hay perdón ni marcha atrás. Así que yo le quiero pedir a todas las personas que en este momento escuchan mi voz, que si quieren hacer a Jesucristo el Señor de sus vidas y recibirle en lo profundo de su corazón como su Señor, yo le pido que ahí, con sus ojos cerrados, me levante su mano. Y si usted me está escuchando en cualquier otro lugar, le pido que ponga la mano en la bocina en la cual me está escuchando y voy a orar por usted. Todos los que quieren hacer el día de hoy a Jesucristo el Señor de sus vidas, o quieren hacer un nuevo voto con Él, quieren reconciliar con Él. Y le pido que repite esta sencilla oración conmigo, con sus manos alzadas, si es así. Oramos. Señor, reconozco que soy un pecador y por lo tanto enemigo tuyo. Voluntariamente te pido perdón por todos mis pecados y por todas mis maldades. Por ignorancia cometí eso en contra de ti. Ahora vengo echando mano de la vida eterna y te pido que te lleves todo mi pecado y que me hagas una nueva criatura el día de hoy. Voluntariamente te abro la puerta de mi corazón y te entrego todo señorío que no sea el tuyo, porque quiero ser tu hijo. Y tu palabra dice que al que ti viene no lo echas fuera, y que a todo aquel que crea en ti y confiese que Jesús es Señor, es hecho hijo de Dios. En el nombre de Jesús, recíbeme como tu hijo. No te quiero fallar más. Amén. Ahí mismo con tus ojos cerrados, ya perdonados, ya libres, voy a ministrar sanidad divina para ustedes y para enviar la sanidad divina a todos aquellos que estén padeciendo de alguna enfermedad que usted conozca. Si es así, voy a orar por sanidad divina y por prosperidad divina para que usted no atraviese ninguna necesidad, ninguna miseria, porque no es la voluntad de Dios que usted esté padeciendo necesidad, porque Él dijo que el Dios grande y poderoso iba a suplir todas tus necesidades hasta que sobre y abunde. Así que vamos a echar mano de esas promesas. Levánteme sus manos si quiere usted recibir esa palabra. Padre, en el nombre de Jesús, vengo ministrando salud y sanidad divina, Padre. Que la sanidad del Espíritu Santo venga y entre a tu cuerpo, porque las palabras de Dios son como medicina para tu cuerpo, para tus huesos. En el nombre de Jesús te bendigo y declaro que el Señor cautiva tu mente y tu corazón
y te empieza a hablar para cambiar tus caminos y para escudriñar cada uno de tus caminos. En el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, a esta familia y aún a sus nietos y a sus nietas, que sé que desde ya serán de bendición en esta humanidad, porque tú bendices la descendencia de los justos, Padre. Declaro bendición para sus huesos y para todo su cuerpo, para su alma. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias, Padre, por esta vida. Y declaro, Padre, que un espíritu de sanidad inunda su vida y la colma de bendiciones en su cuerpo, en su casa y en su hogar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Padre. En el santo y poderoso nombre de Jesús. Gracias, Padre. Si usted pudiera levantar sus dos manos, vamos a enviar sanidad aún a personas que usted sabe que necesitan sanidad y necesitan oración. Oh, Rababashia, Kendi, 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 Rabasaya, oh, Rabasaya, Kendi, Rabahai, oh, Rabasia, Kendi, Kendi, oh, Rabababashi, Kendi, Kendi, oh, Rabababashia. Rabababashia, ora, Kendi, Rabababashia, Rababashia, Kendi, Rababashia. Porque estoy a la puerta, dice el Señor, a la puerta de tu bendición, a la puerta de cumplir cada una de las palabras que te prometí. Estoy tocando trompeta, dice el Señor. Estoy tocando trompeta, y en el momento en que menos te esperes, vas a ver el milagro que tanto has estado pidiendo. En el momento en que menos te imaginas, dice el Señor, vendré a ti y transformaré la pobreza en abundancia, la enfermedad en salud, la prisión en libertad, dice el Señor. Oh, Rababashia, Shia, Honda, Henda, Rababahaya. Oh, Rababashia. Recibimos, Señor, lo que tú has hablado. Lo recibimos en el santo y poderoso nombre de Jesús. Y nos comprometemos contigo a servirte con más fuerza, a servirte con más intensidad, a amarte, a estar sobre todas las cosas delante de ti. Te amamos, Señor. Creemos lo que tú nos hablaste el día de hoy y lo vamos a poner en práctica, porque te amamos y porque somos tus hijos, porque somos tus herederos, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, te bendigo y declaramos. Vamos a hacer un decreto profético todos juntos. Juntos como tus hijos. Declaramos en el nombre de Jesús, en el nombre del que se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y destruimos los planes del enemigo en contra de nosotros. Acabamos con todo espíritu de pobreza, con todo espíritu de temor, con todo espíritu de muerte, con todo espíritu de extorsión, con todo espíritu maligno, y lo atamos en el nombre de Jesús y lo hacemos mudo en el nombre de Jesús. Y declaramos que un espíritu de bendición, un espíritu de prosperidad divina, un espíritu de salud y sanidad divina viene sobre nosotros, y lo recibimos, porque fiel es el que lo prometió, el cual también lo hará. Levante sus manos, le quiero bendecir.
Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Cumpla cada una de las promesas que te hizo y que te dé el poder a ti para serle fiel hasta el último momento de tu vida. Porque no elevamos nuestros ruegos por nuestras muchas justicias, sino por tus muchas misericordias. En el nombre de Jesucristo y para la gloria del Padre. Amén y amén. Y si usted lo cree, dale el más fuerte de los aplausos a Él. Te bendecimos, Señor. Te creemos, porque te cantaremos y alabaremos todos los días de nuestra vida. Te amamos. Deme más fuerte ese aplauso. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Te amamos.